Vamos a darle inicio. Para eso les voy a silenciar los micrófonos y vamos a darle la palabra a Sole Mora para que nos pueda decir unas palabras y hablar. Sole. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a todas y a todos quienes se conectaron en esta charla, a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, a los compañeros y compañeras secretarios y secretarias generales de ATEN, de nuestra organización. Ahí me dicen, porque no veo, pero que hay compañeras y compañeros de Santa Cruz, de Las Grutas, de General Alvear, que hay alguien por ahí de Guatemala, así que creemos que esta charla es muy importante. Agradecerle a Marcelo Balco que haya aceptado ser parte de esta convocatoria, que no es otra cosa que acercarnos un poquito y usar esta herramienta que nos trae hoy este contexto de pandemia que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Y con la distancia, como para acercarnos y seguir pensando. Cuando pensamos esta convocatoria, la pensamos en el sentido de seguir reconstruyendo, de desentramar y de disputar esa historia oficial que es la que nos han enseñado, que es la que tiene tanta vigencia en nuestras escuelas, en nuestra sociedad. Y tiene que ver un poco con nuestro proyecto sindical, que es político y por lo tanto pedagógico y viceversa, y nos interesa seguir trabajando en este sentido y movilizándonos para disputar estos sentidos comunes, ¿no? Entendemos nosotros y nosotras desde nuestra organización que es fundamental seguir formándonos, para seguir pensando nuestras prácticas, para seguir disputando esos sentidos en la escuela, para repensar la escuela y para que en términos de justicia curricular esa otra historia tan negada, tan invisibilizada, sea la que tiene que ser enseñada. Creemos que desmistificar la historia oficial hoy, desenmascarar ese relato nacional es un desafío que tenemos que afrontar en la construcción de una escuela pública y popular que siga disputando y construyendo memoria colectiva, que siga disputándole al relato hegemónico, a esa desmemoria que se quiere imponer, esa otra historia que creemos y que sostenemos, que tenemos que, sobre la que tenemos que seguir trabajando. Así que yo no les voy a robar más tiempo porque queremos que la palabra centralmente la tenga hoy Marcelo por su trabajo, por su historia, por todo lo que tiene para decirnos, pero bueno, en este momento vamos a darle la palabra al compañero Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, para que dé un saludo y luego seguimos con la charla. Bueno, Sole y compañeros de San Martín y de toda la provincia, primero digo la importancia, como ya dijo Sole, de estos espacios, y que de alguna manera nosotros también vamos reinventando esta obligada militancia virtual, y vamos reinventándonos a ver qué cosa podemos generar para que este distanciamiento no nos quite la posibilidad de seguir encontrándonos, ¿no? En este tiempo tan particular, como lo hacen a diario nuestras compañeras y nuestros compañeros en las escuelas, ¿no? Reinventando su trabajo docente en estas circunstancias tan excepcionales. En este tiempo donde se habla de la vuelta a la presencialidad, no quería dejar de mencionar, digo, es lo que nosotros aspiramos, que pase, porque somos trabajadores y trabajadoras de la educación y porque sabemos que el hecho educativo es un hecho eminentemente presencial. Pero vamos a ser muy firmes en el momento de plantear las condiciones para esa vuelta a la presencialidad, sin las cuales no se va a garantizar ningún proceso de enseñanza-aprendizaje, y de eso los gobiernos tienen enorme responsabilidad. Decir también que estamos a un día de que se cumplan 38 años de nuestro sindicato, estamos de cumpleaños mañana, y esta es una de las mejores maneras para poder honrar esa historia, o sea, reivindicar
ese compromiso de discutir la escuela pública, de defender la educación pública, esa territorialidad que tiene Aten, y este acto de hoy que lo estamos haciendo, y también haciendo uso de la tecnología desde San Martín, una propuesta para toda la provincia. Entonces, digo, es la mejor manera de honrar a quienes hace casi 40 años imaginaron o vieron la necesidad de traducir esa aspiración colectiva de tener una herramienta de lucha como es Aten. Así que bueno, agradecerte, Marcelo, por tu presencia, porque sabemos de lo importante del trabajo que ustedes están haciendo, porque también sabemos que para nosotros como maestros y maestras es fundamental tener las herramientas para conocer las comunidades en las que trabajamos y poder hacer una intervención pedagógica que sea la correcta. Yo recién contaba muy brevemente algunas experiencias personales de cómo la escuela a veces intervino muy mal y generó mucho daño a las comunidades. Entonces, esa escuela es la que nosotros tenemos que estar rediscutiendo a cada momento, y tus intervenciones y las investigaciones que ustedes hacen y lo que ustedes ponen en el debate para nosotros es absolutamente necesario. Así que bueno, agradecerte a vos y agradecer entonces a los compañeros de la seccional, a Sole, a Nani, a Mati, por esta convocatoria. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por las palabras, gracias, Sole. Vamos a darle la palabra a Nani, Maximiliano del Río, que nos va a hacer la presentación de Marcelo para hacer esta introducción y ponernos a escuchar. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días, buenas tardes, Marcelo. La verdad que con Marcelo venimos intercambiando experiencias, si se quiere, él nos viene contando vía Facebook, ¿sí? Vía video, más o menos cómo lleva sus trabajos adelante. Yo creo que no requiere mayores presentaciones, no creo que Marcelo sea un intelectual de los que necesitan presentaciones, digamos, sí decir que es psicólogo de la UBA, gran compañero de Osvaldo Bayer. Seguramente en otro momento tendremos la oportunidad de charlar sobre ese compañerismo tan grato, seguro y extendido en el tiempo. Y bueno, y también productor de una gran bibliografía, ¿sí? Como fue Pedagogía de la Desmemoria, Cazadores de Poder, Desmonumentar a Roca, Pedestales y Prontuarios, que es el más reciente. Creo que ahora vos, Marcelo, estás trabajando en una nueva obra. Pero sobre todo también reconocer en Marcelo ese historiador que nos cuenta esa historia silenciada o invisibilizada, si se quiere, por la historia oficial, que como alguna vez dijo Hernández Arregui, es esa obra maestra de la oligarquía, ¿sí? La historia oficial. Esa historia que reproducimos desde que la Argentina se constituye como Estado-Nación, ¿sí? Que venimos reproduciendo, que la reproducimos también en la escuela, que la reproducimos en cada aniversario que festejamos, en cada efemérides que festejamos, ¿sí? O contamos, antes se festejaban, ahora bueno, se ha cambiado el término sectora, pero que seguimos en esa línea, ¿no? La verdad que la obra de Balco, si uno la lee, es reveladora, y también que cuenta muchas anécdotas de cómo se llevó a cabo esa invisibilización, esa masacre, ese genocidio sobre los pueblos preexistentes, que fue extendida en el tiempo. Si uno lee Pedagogía de la Desmemoria, puede ver que se habla de un genocidio perpetuo, que para centrarnos en América, comienza por allá cuando los españoles llegan a América, y desde ahí en adelante se produce toda esa avanzada sobre los pueblos preexistentes y sobre ese genocidio que algunos calculan en 90 millones de almas que fueron silenciadas, bueno, desde la Inquisición, en los socavones, en las plantaciones, esa historia que por ahí no nos han contado bien. Sigue en la Argentina con la campaña llamada Campaña al Desierto, que como dice ahí Marcelo Balco, el desierto es una construcción que se hace después, ¿sí? Y sigue sobre todo en la Patagonia, en el norte argentino. Si queremos lo podemos extender en el tiempo, con la masacre en Apalpí, Rincón Bomba, lo podemos extender también con el bombardeo a Plaza de Mayo, con la Patagonia trágica, y ni hablar cuando llegamos ya a la década del 70 con el gran genocidio que se produce con los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar. La verdad que leer esos libros son reveladores y es una experiencia, y nosotros como docentes creemos que es esa historia que nos debemos, esa historia que debemos empezar a construir
y que debemos tener que disputar con ese modelo ya instaurado, que como vuelvo a decir es la historia mitrista, sarmientina, de Alberdi, bueno, esa historia que nos ha contado la Academia Nacional de Historia, ¿no? Así que en ese sentido que para nosotros, bueno, es todo un placer recibirte, Marcelo, y yo no me voy a extender más, ¿sí? Creo que ya tenés las presentaciones suficientes y, bueno, por ahí que nos cuentes un poco de esta historia silenciada, como decís vos, en pedagogía de la desmemoria, ¿no? Esas crónicas que nos han invisibilizado, que nos han ocultado y que tenemos que volver a rescatar. Y por ahí está Marcelo Lafón, como dice Marcelo Lafón, que es un profesor de acá en Neuquén, para volver a construir una nueva troncalidad histórica con esos nuevos mojones que nos indiquen que hay otra historia que recupera toda esa sabiduría, y siendo redundante, toda esa historia que nos hemos perdido o que no nos han contado, pero que sí existió. Bueno, Marcelo, te dejo y no me extiendo más. Bueno, bueno, ¿se escucha? Bueno, les agradezco la invitación, les mando un saludo. Yo quiero mucho a la Patagonia, fui muchas veces. Mi hermana médica fue a trabajar a Sarmiento cuando se recibió, ahí a la meseta en medio de Chubut, y yo fui un montón de veces a visitarla, ahí entre el Colehuapi y el Múster, y después se fueron a Río Gallegos a trabajar al hospital regional, y también fui para allá. Así que le tengo un cariño muy grande a la Patagonia, y conozco bastante, y aparte por investigar. Bueno, empezamos. Son casi y media. Hace mucho tiempo, porque como yo me dedico a investigar genocidio, siempre me lavo con poesía. Entonces hace mucho tiempo, en Alturas de Machu Picchu, leí que Neruda pone una frase terrible para mí que dice: yo vengo a hablar por vuestras bocas muertas. Yo vengo a hablar por vuestras bocas muertas. Y yo me lo propuse, no sé si es muy presuntuoso de mi parte, hablar por esas bocas, por toda esa gente que fue silenciada, porque todo genocidio hereda un genocidio anterior, matanza hereda matanza, la desmemoria hereda el olvido, y se instala la amnesia, una amnesia colectiva muy grande. ¿Cómo se instala la amnesia? Con la escuela, con el colegio, con la universidad, con los libros. Así se instala la amnesia. Y entonces surge lo que yo doy en llamar la pedagogía de la desmemoria, algo que debemos desaprender, porque a nosotros nos enseñaron el olvido, hicieron un catecismo de la amnesia, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desaprender. ¿Y cómo lo desaprendemos? Con los hechos verdaderos, porque recién acá el compañero acaba de citar, que yo siempre cito a Hernández Arregui, que la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. La obra maestra, porque si vos controlás la historia, vas a controlar a las camadas y camadas de alumnos. Los que, por ejemplo, ahora el 17 de agosto salieron a decir, en el día de San Martín, a decir que no tienen libertad, cuando a nadie les cuestionó su libertad para decir que justamente no tienen libertad, toda esa gente es producto de una educación que uno ni la tiene que despreciar, ni la tiene que tomar a mal, porque esa gente aprendió que la señorita les enseñó. Entonces, los argentinos que defienden al general Roca aprendieron lo que la señorita les enseñó. Entonces, yo encima soy psicólogo, hay que tener una actitud comprensiva, porque a mí no me interesa convencerlos a ustedes. No me interesa, porque si están ahí conectados es porque están más o menos orientados de este lado. A mí no me interesa convencerlos a ustedes. A mí me interesa convencer a la gente que fue el 17 de agosto a la Plaza de Mayo, al Obelisco. Esa gente me interesa a mí. Porque esos son los que les tiene que interesar también a ustedes. Y de la única forma que nosotros los podemos convencer no es confrontándolos, ni diciéndoles traidor a la patria, porque ni todos son traidores a la patria. Entonces,
nosotros lo que tenemos que ver es ese tema de la desmemoria. Porque si nos inculcaron la desmemoria, la gente que la aprendió verdaderamente es inocente. Entonces, para eso nosotros hicimos estos libros de 400 páginas con datos, por ejemplo, Pedagogía o Cazadores de Poder, que uno de los archivos fundamentales es el que me abrió Jorge Bergoglio en su momento, cuando él era arzobispo. O sea, datos. A mí no me interesa lo que cuenta Balco, a mí me interesan los hechos, porque acá lo traemos al doctor Mariano Grondona y nos va a contar otra historia. Acá no interesa lo que cuenta Balco, ni Bayer, ni Grondona, ni nadie. Acá lo único cierto son los hechos que esta gente escondió. Y yo siempre le digo a los alumnos de la universidad, los hechos están. Entonces, por eso nosotros hacemos esos libros tan completos, con datos. Si ustedes lo miran, van a ver que todo diario tiene fecha, página, toda cita del libro tiene su página del libro. O sea, cualquier argentino puede ir a buscar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, vayamos al tema. Vos recién mencionaste, Nani, una serie de genocidios, porque fíjense en lo que... No sé si ustedes saben que existen los cadaverólogos, los que son los estudiosos de los genocidios, pero en virtud del número, los que tienen pleitesía del número. Mi genocidio es mejor que el tuyo porque a mí me mataron más que a vos. Entonces, mi genocidio está más alto en el top ranking del genocidio. Y después hay otros que, como vimos con el gobierno anterior, cuando Mauricio Macri empezó a decir que no son 30.000, que capaz son 8.000 o son 9.000, o habría que ver, después él dice que él no entraría en esas discusiones, pero la instaló. Quiere decir que 9.000 es menos que 30.000. Entonces, bueno, no es tan genocidio 9 que 30, porque está la pleitesía del número. Entonces, y también está la pleitesía de quiénes son los muertos. Hay muertos más top que otros. Por ejemplo, la matanza de Hutsus y Tutsis en África, que murieron un par de millones a machetazos, no es un genocidio top. Entonces, y lo que sucedió acá en América es una cosa que no pasó en ninguna parte, porque ustedes, que muchos eran docentes, piensen que fue un genocidio que se extendió en tiempo y espacio. En tiempo, porque empezó con la llegada de esta gente, y se extendió en el territorio. No fue un genocidio puntual, acotado. Por ejemplo, el genocidio de judíos y gitanos en la Segunda Guerra está acotado a 6 años, es el territorio europeo, y acá fue un genocidio de 5 siglos. Ustedes fíjense que en el siglo XX se siguieron produciendo matanzas de importancia. Por ejemplo, en el 904 en San Javier, que matan más o menos un centenar de mocovíes. Yo de eso tengo un libro que se llama, a ver si se ve, El malón que no fue, eso es Santa Fe, y los invito a ustedes a que busquen después en YouTube. Hay una película muda que se hizo en el año 17, y como este es un país tan de realismo fantástico, en esa película muda del año 17 hicieron trabajar a los mocovíes sobrevivientes de maloneros, haciendo de maloneros, de un malón que no hicieron. Pero en la película tenían que hacer de maloneros. La película se llama El último malón de Alcides Greca. Búsquenla después en YouTube. Es todo mentira lo que muestra la película. Una película muda del año 17. Hicieron trabajar a los sobrevivientes de una matanza preventiva, los mataron por las dudas. Bueno,
Y después están las otras matanzas en el norte. Por ejemplo, en el año 24 en Napalpí, en el año 47 en Rinconbomba, que son las dos mayores matanzas, Napalpí y Rinconbomba. Nunca se van a saber la cantidad de muertos. Y fíjense en los años, 24 y 47. Las perpetran los dos partidos mayoritarios de la Argentina. En el 24 la UCR y en el 47 el justicialismo. En ambos casos, ambos gobiernos dijeron, no, no pasó nada, no pasó nada. Y se enterró, los cientos y cientos de muertos fueron mandados al olvido, fueron ninguneados, y por eso la necesidad de hablar por esas bocas muertas, porque es paradójico, porque cuando vos mirás esas cosas decís, ¿cómo es posible que los dos gobiernos más populares de la Argentina, como era el radicalismo en los 20, y el peronismo, el primer peronismo, hayan perpetrado esas cosas y después no hayan castigado a los culpables? Porque ni la hizo Marcelo Torcuato, ni la hizo tampoco Juan Domingo. Pero no castigaron a nadie, protegieron. Entonces, aparte, en el año 46 está el secuestro de todo el contingente del Malón de la Paz, que lo tenemos documentado de punta a punta, 174, que primero vienen a Buenos Aires a pedir por sus tierras y terminan todos secuestrados, después de que el mismo Perón los haya recibido en la Casa Rosada. Entonces, este es un país donde puede pasar de todo, de todo. Porque en América puede pasar de todo. No en vano, el realismo fantástico en literatura es originario de acá, de nuestro continente. Que la bella suba al cielo en 100 años de soledad resulta natural. Porque acá, por ejemplo, miren, hace unos años yo invité a mi cátedra a una antropóloga española que trabaja las fosas comunes del franquismo. Y ella me dijo, para preparar su clase, me dijo, vosotros tenéis internet en el aula, ¿verdad? Y yo le dije, nosotros tenemos aula. Y ella dijo, comprendo, comprendo. Eso es realismo fantástico a esta altura del partido, porque ¿cómo no vas a tener en una universidad pública? No vas a tener internet en el aula para que ella enchufe la computadora. Pero bueno, pero lo mismo nosotros hacemos todas las cosas. Lo mismo hacemos todas las cosas, pero todo se nos dificulta. Todo se nos dificulta. Entonces, bueno, a mí me interesa una que les quede, que es un genocidio que se extendió en tiempo y espacio acá en América. Y yo tengo incluso un librito infantil para chicos, porque la idea es trabajar con todo, hacer documentales, hacer estos libros de 400 páginas, hacer los libros para chicos, porque tenemos que abarcar todo, porque estos abarcan todo, la desmemoria abarca todo, que se llama descubrimiento, porque hay más mientos que descubrís. Les digo un solo miento, para que vean la gravedad. Cuando esta gente, estos conquistadores llegan a Yucatán, le preguntan a alguien ahí, ¿cómo se llama este lugar? Por supuesto, ellos hablaban en yucateco. ¿Cómo se llama este lugar? Y le responden, Yucatán. ¿Cómo se llama? Yucatán. ¿Anota? ¿Anota? Se llama Yucatán. ¿Qué quiere decir Yucatán? No te entiendo. Esa gran península mexicana, a donde tantos boluditos van a Cancún, bueno, se llama no te entiendo. Los yucatecos son no te entiendos. Entonces, les digo un solo miento para no avanzar. O sea, nos han mentido. Entonces, cuando vos sabés las cosas, esto te exalta, te excede. A mí me provoca. Entonces, esto tiene que cesar. ¿Y esto cómo va a cesar? Va a cesar con los libros.
que los escribimos justamente para docentes. Yo trabajo mucho con institutos de formación docente, porque a mí me interesan los docentes, porque los docentes van a tener a los chicos todo el año lo van a tener. Yo ahora, con esta charla con ustedes, que empezó 1:30, voy a tener, no sé, media hora, 40 minutos, y ustedes los van a tener todo el año, todo lo que se puede hacer en un año. Yo tengo una amiga docente que, hablando sobre el tema de la currícula, digamos, del ministerio, lo que bajan las líneas y que esto, y ella me dijo, mira Marcelo, cuando un docente entra al aula y cierra la puerta, es como cuando una pareja entra al dormitorio y cierra la puerta. Solo los que están adentro saben qué pasa. Entonces todos los que de pronto dicen, ay no, porque no puedo dar esto, tengo que dar esto, no. O sea, si vos querés hacerlo, lo haces. Y si no, te quedás en el status quo y pones todas las láminas de Villiquen y chao, listo el pollo. No tenés problema con nadie y se acabó. Pero si nosotros queremos otra cosa, si queremos otro país, si queremos realmente la justicia social y no una cosa declamativa, no una cosa, ay, la integración, no, la integración, ¿verdad? Si queremos volver a Mayo, a un país que era inclusivo, a un país que la independencia se hace en 4 idiomas, viejo, se hace en 4 idiomas, no en alemán, se hizo en castellano, quechua, aymara y guaraní. Esta gente quería que la revolución llegue, que baje. No bajó, no llegó, eso lo sabemos. Entonces, con el tema del genocidio, yo siempre hago la imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis. 4 así. Una es la ciencia, diciendo que no son humanos, básicamente. El otro es el ejército, por supuesto. El otro es la iglesia. Y el 4º jinete es el capital. En ese momento el capital estaba conformado por la sociedad rural. No se olviden que el abuelito de Martínez de Hoz, que se llamaba igual que él, fue el primer presidente de la sociedad rural. O sea, la historia es larga. León Felipe, un poeta español republicano, dice, ¿quién lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas? ¿Quién lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las cosas con distintas fechas? Esos mismos apellidos nos siguen acompañando. Los Pereira y Iraola, los Martínez de Hoz, los Anchorena, ahora los Burlich, que los vimos en el gobierno anterior. O sea, hay apellidos que continúan su viaje de poder, que se enriquecieron vilmente y continúan su viaje. Entonces esos 4 jinetes del Apocalipsis se basan en algo que desgraciadamente es una cuestión argentina en medio del contexto americano, que no lo tuvo nadie, porque nosotros tuvimos a Sarmiento, un gran ideólogo del país chiquito. Y Sarmiento, con su Civilización y Barbarie, no les vamos a hablar de eso, todo el mundo sabe de qué trata, con la Civilización y Barbarie, de acá para acá y de acá para allá. Y el ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina, en la década del 70, de 1008, cuando él asume como ministro de Avellaneda, lleva a la... Miren qué esto, por favor, que no se olvide. Lleva a la concretud la idea de Sarmiento con la zanja de Alsina. La idea era de la zanja, otro realismo fantástico argentino. Fíjense en que nadie traza una divisoria de
humanos y animales, de acá para acá. Nadie. No sucede en Guatemala, en Brasil. Los yanquis, que fueron terribles con los indígenas, no hacen ninguna línea de... Solo nosotros. Nadie en América hace eso. La idea, busquen por favor después. Yo en Pedagogía de la Desmemoria tengo un capítulo que se llama La zanja del bien y del mal, que después, Nani, te voy a mandar para que los compañeros que le interesen tengan el link de la película de Sebastián Díaz, en donde ahí estamos con Osvaldo, bueno, está Balco también, y eso trata sobre la zanja del cine. Después yo te la mando para que los compañeros de allá del sur se contacten, o incluso la pueden bajar mismo de YouTube, se llama La Muralla Criolla. Bueno, esa locura empezaba desde Córdoba y bajaba hasta Bahía Blanca, 700 kilómetros. 700 kilómetros. Contrataron a un ingeniero militar francés que se llamaba Alfred Evelot, porque para hacer un pozo, siempre un francés va a ser mejor que un argentino, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Un francés tiene onda, un argentino siempre va a salir un pozo con onda, porque es un ingeniero francés. Gastamos un montón de plata con este francés. 700 kilómetros. Y encima, ¿saben qué? Los chinos al menos la terminaron de punta a punta. Nosotros, como buenos argentinos que somos, se ve que siempre estuvimos cortados con la misma tijera. Empezamos a hacer trozos de zanja por ahí. No empezamos de Córdoba y bajamos, o subimos de Bahía Blanca y subimos, no. Empezamos a hacer trozos, por acá, por allá, que no se unieron. Fue la mayor obra pública del 19, me refiero por el gasto. La siguiente después, la mayor va a ser el trazado ferroviario, que después el presidente Carlitos Menem destruyó, como todos sabemos. Bueno, la zanja de Alsina va a ser la mayor obra pública de la Argentina hasta ese momento. Una obra que no tuvo ton ni son. Pero como psicólogo, yo la miro como algo verdaderamente mágico. Era como un mandala que trazaron en el suelo para que no pasen de acá y nosotros nos quedemos de este lado. Una cosa mágica, porque la magia también existe en las decisiones, existe, la magia. Ustedes piensen que cómo es posible que se haya votado a una persona que te echaba del trabajo y vos lo votás. Votar al que te echen del trabajo, como el ingeniero Macri. Y lo votaron. Entonces 10 millones de argentinos lo votaron. Dejó un país arrasado y lo votaron. La magia de los globos. Todos los que se ríen de los globos son tarados. Son tarados. Porque la magia es útil. La magia te obnubila. Porque de pronto no te deja ver lo que vos tenés enfrente. Si no, piensen en George Floyd, este pobre afroamericano que el policía mató con su rodilla asfixiándolo, y de pronto salieron todos a derribar estatuas. Y esas estatuas de esclavistas, de Colón, de conquistadores, siempre habían estado, y nunca las vieron. Y de pronto pasó eso y se quebró la magia, porque la magia también se quiebra. Entonces, bueno, piensen por favor el genocidio extendido en tiempo y espacio. Piensen en los 4 jinetes del Apocalipsis. Porque al igual que don Jorge Rafael Videla, él no hizo todo solito. No fue el ejército solo. Fue una dictadura cívico, militar, eclesiástica, periodística. Entonces, en la época de Julio Roca, sucede lo mismo. Nosotros, en el libro, en Pedagogía de la Desmemoria, atrás, y también en Cazadores de Poder, y en todos mis otros libros, tenemos una serie de facsimiles, porque hay cosas que no se pueden creer. Por ejemplo, quiero que miren esto que tiene que ver con la iglesia.
pero lo tengo mejor que lo había preparado, porque cuando la diferencia entre el sur y el norte, las dos campañas que hace el ejército argentino, la diferencia, ¿saben cuál es? Es el capital. Siempre es lo mismo. En el sur iban a poner ovejas. Y las ovejas con unos jinetes y unos perros ya se pueden cuidar. No se necesitan miles y miles de personas para cuidar las manadas de ovejas, como ustedes bien saben. Y en el norte no iban a poner ovejas. Eran algodonales, cañaverales y la extracción de quebracho, por ejemplo. ¿Qué es eso que necesita? Brazos. La cosecha de algodón, la cosecha de caña de azúcar, los hacheros, bueno, necesitan brazos. Entonces, en Pampa Patagonia sí se podía despoblar y crear un desierto. En el norte no, se hacen matanzas puntuales, disciplinadoras. Y últimamente se hacen lo que se da en llamar, o que doy yo en llamar, la muerte por goteo. Matar al sujeto que molesta. Este líder comunitario no lo convencimos dándole unas chapas y alguna cosa así, y sigue molestando. Bueno, una noche alguien lo atropella y dicen que estaba borracho. Es las muertes por goteo. Bueno. Y en el sur, cuando va a Roca, él tiene un publicista que se llama Estanislao Ceballos. Y Estanislao tiene un eslogan que a don Julio Roca le entra en el marote. La barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. La barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Entonces despueblan Pampa Patagonia de personas y de restos esqueletarios. Todos sabemos lo que tiene el Museo de la Plata. Bueno, Roca no mata a la gente en el sur. Roca quiere ser presidente, él es tucumano. Entonces, ¿qué hace? Arrea a los prisioneros y los trae a Buenos Aires. Él tiene que mostrar poder a Buenos Aires. Roca mata un prisionero cada 19 capturados. Rosas, cuando va a la campaña, mata un prisionero cada 3. Yo ahí tengo en uno de los libros una carta que Rosas le manda a Facundo Quiroga y le dice lo que hace con los prisioneros. Achurarlos en caliente. Bueno, mata uno cada 3. Roca mata uno cada 19. Ahora, no lo hace por buenito. Él los lleva a Buenos Aires. Reintroduce la esclavitud. Lleva miles y miles y miles de personas a Buenos Aires. Las desembarcan en La Boca, en la Vuelta de Rocha. En el mismo lugar, fíjense en la reocupación del espacio simbólico, en el mismo lugar donde bajaban a los esclavos en la colonia. Ahí baja y los reparte. Y los reparten. Yo tengo un diario La Nación que habla que se los reparte como se elige Hacienda al corte. No, pero bueno, no se los voy a leer. El diario La Nación dice que es vergonzoso. Se los reparte como Hacienda al corte, cuando uno elige vacas. ¿No? La Nación siempre estuvo con el tema de la ganadería. Entonces, la gente los elige, sobre todo eligen niños. Van a hacer catecismos de guerra para educarlos. Niños y niñas, para todo servicio de la casa. Ustedes piensen, a esas niñas, por supuesto, las separan de su mamá y su papá.
¿Vieron cuando hablan de que viene el Armagedón, que viene el fin del mundo, prepárense? Bueno, el fin del mundo ya vino para montones de culturas. Y en este caso vino, porque ¿quién puede ayudar a esa nena? Que la dan a una casa, la dan. Aparte piensen en ese viaje de horror, los embarcaban en Viedma Carmen de Patagones, los llevaban 8 días, 8 noches en esas bodegas. Piensen que algunos de estos barcos llevaban hasta 600 por viaje. Piensen en esa oscuridad, piensen en las diarreas, en los vómitos, en gente que no le decían a dónde te llevan porque te llevan para cuánto tiempo. Nada, no te dicen nada, te llevan nomás y te bajan y te dan. Ahora, ¿qué pasa con el sobrante? Porque había un sobrante que no lograban dar, porque traían a tantos que no lograban dar a todos. Entonces, Roca, con todos esos prisioneros que Buenos Aires ya vio poder. Ustedes piensen que Roca va a ser 2 veces presidente nuestro. Y si le sumamos los 12 años, nadie llega a 12 años. Nadie estuvo 12 años como presidente, ni Perón. Nadie. Y Roca sí. Porque mostró poder. Este tucumano mostró poder. Le mostró poder a Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace él con el sobrante? Los manda a Martín García, a la isla Martín García. Por eso, uno de los capítulos del libro se llama Auschwitz en medio del río. La isla tenía hasta un horno crematorio. Fíjense, y el horno crematorio tenía la misma modalidad de funcionamiento que Auschwitz o Treblinka o Theresienstadt o que la red de campos, ¿no? Tenía su chimenea, a ver si lo encuentro rapidísimo. Entonces, los manda ahí. ¿Y por qué los manda ahí? Porque ahora ellos pueden morir. Ya Buenos Aires los vio. Esa es creo que se ve, esa es la chimenea del horno crematorio. Y los manda ahí. ¿Y saben qué hace? ¿Cómo mueren? Porque ya no sirven, ya no le sirven al poder. Ya Buenos Aires lo vio, miles y miles mandan a Martín García. ¿Cómo mueren? De viruela. ¿Saben cómo lo logran? Si yo te regalo una manta impregnada con viruela a unas personas que no tienen anticuerpos para esa patología, ustedes nunca se olvidan que cuando cuentan Hernán Cortés conquistó a los mexicas con 1.200 españoles o el porquerizo Pizarro destruyó el Incario con 100 y pico de españoles. Es verdad, pero ¿quién iba delante de Cortés y de Pizarro? La gripe, el sarampión y la viruela. Ustedes piensan lo que nos está pasando ahora. Y eso que dicen que el coronavirus no es tan mortífero como lo fueron, no sé, la peste bubónica de 1348 en Europa o la fiebre amarilla acá en Buenos Aires, en fin. Les dan mantas impregnadas de viruela a personas que no tienen anticuerpos. Y, por colmo, hacinan enfermos con sanos. Que es una medida de profilaxis que nosotros agarramos a un nene por la calle y le preguntamos, che, si yo pongo a un enfermo con un sano, ¿puede ser que se contagie? Y el nene va a decir, sí, puede ser que se contagie. Tiene que estar separado. Porque ahora hablamos de aislamiento social. Bueno, estos tipos los ponían juntos y morían como moscas. Miren, ahora sí les voy a mostrar, esto es del archivo de Bergoglio,
Este dice Boletín Eclesiástico, la parte esta dice, nombres de los indios bautizados en Martín García en enero de 1879 y todavía vivos el 1 de abril. Bautizados en enero y todavía, la palabra, miren, a ver, se ve todavía vivos. Eso quiere decir que capaz mañana mueren. Todavía están vivos, bautizados. Yo tengo 5 de estos, porque como era un éxito bautizar a esta gente y que vivan 3 meses, era una noticia, es como, por ejemplo, Videla no publicó ningún listado, Pinochet, Stroessner, nadie publicó. Ellos publicaron. Por eso yo le digo a los alumnos, las huellas están. Hay que ir a los archivos, por supuesto, pero las huellas están. Entonces, esta es algo que la historia oficial no nos contó. No nos dijeron eso, que los llevaron a Martín García y los contaminaron con viruela, porque ya podían morir. Ya no le servían al poder, ya podían morir. Y por eso los mandan ahí, al medio del Río de la Plata, donde nadie ve nada. Nadie ve nada. Entonces, fíjense en el modus operandi de esta gente. Cuando se empezó la campaña de desmonumentar a Roca, por ejemplo, muchos dijeron, ay, bueno, ¿qué importa? ¿Qué sé yo? Roca ya murió. En fin, bueno. Nos llamaron cartoneros, nos dijeron cartoneros de la historia. ¿Pueden creer? Porque nos interesan las chapas de las calles. Bueno, y no nos interesan las chapas de las calles. A lo que a nosotros nos interesa es que no esté naturalizado un genocida que merece prontuario y que de pronto tenga pedestales. Entonces, como él ya murió y todos estos ya murieron, la justicia, por supuesto, no los puede alcanzar. Pero ¿qué sí se puede hacer? Castigarles la memoria. Castigarles la memoria. Y los docentes en el aula tienen esa posibilidad. Porque cuando yo era chiquito y estudiaba, yo tenía capeluz, tenía todas esas cosas que ustedes ya saben. En cambio ahora hay documentales, hay libros. Yo solo escribí 12, por ejemplo. Tengo una docena. Hay otros compañeros que han escrito otras cosas. Hay documentales que de pronto a los que les cuesta leer, porque yo también noté que a muchos docentes les cuesta leer, que es algo para pensar, porque como nos están educando para la inmediatez del play, así aprieto enter y busqué en internet y listo, no leo nada, y entonces leo los 3 renglones y se acabó. Y eso no puede ser. O sea, porque el sistema es tan apto para que uno vaya hacia la desmemoria y no lea, no se eduque, no sepa, y te quedes en la amnesia. Pero bueno, ahí les mostré eso y les quería mostrar una cosa que bueno, ahora no la estoy encontrando, la voy a leer del libro, porque por suerte en Martín García, el arzobispo Aneiros, que era el que estaba en ese momento, él, porque una vez que los indios son capturados en Pampa, Patagonia, le corresponden a la iglesia. La iglesia va a hacer unos catecismos de guerra, unos catecismos terribles, que eran catecismos que buscaban la rapidez para evangelizar al creyente, ¿no? Que hacían hincapié en el terror. Por ejemplo,
que si vos no te bautizás, si no aceptás el bautismo, entonces, bueno, como sos hereje y cuando mueras, no te vamos a enterrar en un camposanto. Los cementerios eran camposantos y enterraba la iglesia. Entonces, todo eso dice el Catecismo de Guerra, te vamos a enterrar en los potreros de extramuros. Eso es fuera del muro. Y vas a ser arrojado a los caranchos, te van a comer los perros, te van a pisotear las vacas. Y bueno, la gente en general no quería que te pisoteen los perros ni te coman los caranchos. Y aceptan. En Martín García otra cosa que pasa también es los bautismos sin artículo mortis. La cantidad de bautismos sin artículo mortis, porque el arzobispo Aneiros, como es tan escandalosa la cantidad de muertos por viruela, que se filtra en los diarios de aquel entonces, y hay diarios que son librepensadores y atacan a la iglesia. Entonces la iglesia manda a 2 padres franceses que son expertos en lazaretos, que son padres vicentinos. Y uno de los padres vicentinos no va a dar bola, pero el otro deja constancia por escrito. Y deja constancia, acá hay una carta reservada que él le manda y dice, seguimos siempre enseñando y bautizando y de cuando en cuando sepultando. Los bautismos alcanzan 386 y los ladrones del paraíso alcanzan 81. Estos indios se mueren como han vivido, en la pampa robaban ganado y aquí en pocos días se roban el cielo. Bendito sea Dios y vuestra excelencia. La pregunta que siempre le hacemos con esto es, ¿qué es un ladrón del paraíso? Miren qué expresión. Y esto lo escribe el mejor de todos los sacerdotes. Ladrones del paraíso. ¿Qué es un ladrón del paraíso? Un rancuche o un mapuche que te secuestran de Pampa a Patagonia, te llevan en ese viaje de espanto, te bajan en Buenos Aires, te reembarcan, te mandan a Martín García, te contagias de viruela y empezás a agonizar y viene este buen padre que te dice, hijo mío, te quiere bautizar. El mapuche habla mapudungún y el padre habla castellano. Y ponele que el mapuche responde que está agonizando tirado ahí y responde y dice, ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Adivinen qué dijo. Dijo sí. Todos los bautismos sin artículo mortis, que yo tengo cientos, nunca dijeron no. Miren cuánta fe. ¿Cuánta fe? Siempre dijeron sí. Porque esto quedaba a la libre interpretación del sacerdote. Por más que él no movía la boca o decía, decían, dijo sí. Dijo sí. Y entonces lo bautizaban in articulo mortis. Bueno, después me acuerdo que un médico de derecha, relacionado con el ejército, me vino a decirme, Balco, es mentira lo que dice usted, porque los indios tenían hospitales. ¿Y saben qué? Encontré en el archivo, en el Archivo General de la Armada, en el AGA, un telegrama de guerra que dice, en la parte amarilla dice, 52 enfermos de viruela recibieron el agua del socorro, o sea, el artículo mortis, distantes de la plaza, 4 cuadras y media, y acá miren la parte sin cama. El hospital no tenía cama, sin cama, todos en lamentable estado. ¿Qué tiene que tener un hospital así? Un hospital mínimo, una cama. Bueno, acá el telegrama de guerra dice claramente sin cama. El hospital, que este médico me decía, no, Balco no. Usted se olvida que tenían hospital. Bueno, no tenían cama.
Los tenían tirados. Y el telegrama termina diciendo todos en lamentable estado, al punto que recibieron el agua del socorro, o sea, la extrema unción. Estos iban a morir todos. Entonces, lo que hizo esta gente no tiene nombre, no tiene nombre. Tanto en el sur como en el norte, perpetraron un crimen terrible de lesa humanidad. Esto no puede prescribir, y nosotros no los podemos tener en pedestales. No los podemos tener en pedestales. Esta gente merece prontuarios. Entonces, esa es la idea. Yo sé que es difícil, yo sé que para los docentes es difícil, pero todo es difícil. Todo es difícil. O sea, nada es soplar y hacer botellas. Entonces, yo recuerdo en una de estas charlas, en un instituto de formación docente, vinieron también docentes jubiladas. Y vino una docente que tenía pedagogía a la desmemoria y me pidió que se lo firme. Y me muestra el libro, me muestra así, y está todo subrayado el libro. Y me dice, mire, Balco, lo tengo leído. Y yo digo, bueno, qué bien, qué bien. Y se lo estoy firmando, y esta docente, una docente grande, dice, mientras le estoy firmando, mire, Balco, por favor, con Roca y todos esos, haga todo lo que quiera, pero por favor, con Sarmiento, no. Y yo agarro el libro de ella, todo subrayado, y le digo, pero usted lo leyó. Y me dijo, sí, pero por favor con Sarmiento no. Y yo acá en este libro, y en otros, pero en este en particular, que había leído y subrayado esta docente, tengo un proyecto de Sarmiento, que lo publicó en el diario El Nacional, para quitarle la patria potestad a la mujer salvaje. Sarmiento dice textual que permitir la compañía de un niño junto a su madre salvaje es posibilitar la inoculación del virus del salvajismo. Fue un proyecto que él tiró primero en el diario con idea de hacerlo como proyecto de ley, que después, bueno, no pasó a proyecto de ley porque no era necesario, se lo sacaban lo mismo. Pero Sarmiento, el padre del aula, propone eso. Y yo la miro a la docente. Y ella me vuelve a decir, por favor, con Sarmiento no. Y a mí me enseñó mucho esa docente. Me enseñó un montón. Primero de todo, que hay que ser comprensivo. Porque si yo agarraba y le tiraba el libro en la cara y le decía, mire, me lo devuelve, yo ahora le doy la plata del libro, usted no merece este libro, no entendió un pito. ¿Cómo me dice con Sarmiento no? Si es parte de esta gente. Pero yo se lo firmé, le dije muchas gracias, muy amable de su parte, voy a pensar lo que usted me dice. Porque también pensemos que si vos fuiste un docente, ya estás jubilado, y durante toda tu carrera cantaste con la pluma y la palabra, bueno, y estuviste con todo eso, y de pronto reconocer que estuviste equivocada 30 años enseñando eso, es jodido. O sea, uno tiene que entender también, porque la idea es no convencer al convencido, sino al que no está convencido. Esa es nuestra idea. Para eso escribimos estos libros, y a mí me interesaría que de pronto, no sé, el sindicato, como han hecho otros sindicatos en Santa Fe, en Córdoba, con libros míos, que
que adquieran, que los sorteen entre los docentes o los repartan en la biblioteca, no sé, eso no me meto. Pero, porque yo creo en los libros, yo no creo en el botón Enter. Sirve el botón Enter, pero el libro es superior, Porque así como vino esa docente, me vino una chica joven, y esa me puso tan contenta, porque esta también lo tenía subrayado, pidió que le firme, y esta me dijo algo diferente. Me dijo, mire, Balco, no sabe cómo le agradezco, porque sabe que la directora que yo tengo no está con nuestra causa, dijo. Entonces, yo también entendí, ella es una relación laboral, tiene una jefa jodida, y ella me dijo, le llevé el libro, y le mostré que no soy yo la que lo digo, sino lo dice el libro. Y entonces eso a mí me provocó una alegría muy grande, porque están las dos versiones. Está esa docente más grande que decía con Sarmiento no, y estaba esta más joven que hablaba de nuestra causa y que se lo mostró a la directora y la directora se quedó callada. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos. La idea es facilitar herramientas, porque yo no voy a poder convencer, porque esto me lo decía Osvaldo Bayer, él decía, yo no puedo convencer a la Argentina, pero los docentes sí. Pero los docentes necesitan herramientas, y las herramientas son los libros. Entonces, esa modesta idea de creer en los libros es la idea que a mí me lleva a hacer estas cosas y me hace hablar por esas bocas muertas que fueron silenciadas. Ustedes piensen que nosotros venimos de un comienzo muy bueno, La Revolución de Mayo buscó otra cosa. Piensen solo en la Asamblea del año 13, la libertad de vientres. Estados Unidos iba a tardar medio siglo más y tuvieron la guerra de secesión. Y nosotros en el 13, y ellos en el 65. Piensen eso. Nosotros tuvimos gente como Belgrano cuando Rivadavia le dice, bajate a Córdoba. Ahora se va a cumplir el 23 de agosto, que hoy me entrevistó Radio Nacional del Norte por el tema del éxodo jujeño, cuando él repliega al ejército y se queda en Tucumán, y Rivadavia le decía, bajate a Córdoba, deja a los negros, quédate en Córdoba, el país chiquito, el país de Buenos Aires, mezquino. Y se queda en Tucumán. La batalla más importante de la guerra de la independencia. Si él perdía, estábamos fritos. No había que ponerles a los que venían. Y se queda, desobedece. Él creía en la patria grande. Él creía en esa patria. ¿Y cómo va a morir? El que venía de una familia acaudalada muere como perro. La lápida de la tumba la sacan de un mármol del baño de Belgrano. Así de pobre quedó. Dio todo por la revolución. Pero nosotros tuvimos esa mala suerte de un comienzo tan bueno, integrador, el sol hinca en la bandera, en el himno, busquen el himno completo, se conmueven del Inca las tumbas, bueno, búsquenlo. Tuvimos otro comienzo, pero en el 11 muere Moreno, en el 12 Castelli de cáncer de lengua. Piensen que cuando Castelli va al norte, va al Alto Perú, va a buscar la plata potosina, porque teníamos que acuñar metálico.
Pero ¿qué va a buscar también? El 25 de mayo de 1811, el acto lo hace en Tiahuanaco. Va a buscar historia, va a buscar historia. Porque teníamos un año, y estábamos huérfanos de todo, de metálico y también de historia. Y este Castelli hace el acto, y en 3 idiomas, castellano, quechua y aymara. Lo hace en la Puerta del Sol. Busca historia, historia americana, historia de la patria grande. Esta gente pensaba otra cosa, pero se nos muere Castelli de cáncer de lengua en el 12. Belgrano muere en el 20. En el 20 Artigas se va al exilio. Y los libros nos cuentan que Artigas es extranjero, es uruguayo. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir eso? Y en el 20 Artigas se va al exilio, clava la lanza ahí en Tacuarembó y se va vencido, derrotado, deprimido. En el 21 muere Güemes. Después en el 24 San Martín se va a Europa, y no para buscar máximas para merceditas. Se va para que Rivadavia no lo mate. En el 25 apuñalan a Monteagudo, que era un ideólogo, lo apuñalan. En el 28 fusilan a Dorrego, y más al norte se muere Bolívar, y nos quedamos solos. ¿Y quiénes quedaron? Estos tipos que hicieron un país chiquito, mezquino, ruin, enquistado en el puerto de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Y así nos va, así nos va. Entonces, esta gente que fue ahora el 17 de agosto al Obelisco, por San Martín, no sé, van por San Martín y no lo tienen delante, que el tipo era un internacionalista. El tipo se fue a Chile, el tipo después se fue a Perú, no se quedó, no dijo, ay, bueno, no, a ver, ¿dónde termina Argentina? Por acá, por acá. No, no dijo eso. No dijo eso. Entonces esta gente era maravillosa. Ustedes piensen en Belgrano, cuando después de la batalla de Salta le dicen que le van a dar los 40.000 pesos. 40.000 pesos, que era un montón. Y que era un revolucionario, era un soñador, era un romántico. Porque no puede ser revolucionario si no sos romántico. Y este tipo, ¿qué pensó? No importa que no le dieran la plata. Eso no importa. Él pensó que se le iban a dar. ¿Y él qué pensó? ¿Sacamos la guita afuera? ¿Compramos dólares? A ver, ahora que está 135. ¿Compramos porque va a subir más? No dijo eso. Dijo 4 escuelas. 4 escuelas. Nivelar para arriba. Eso dijo. No importa que no le dieron la plata. Lo que importa es lo que pensó este romántico, este soñador. 4 escuelas. Pensó en ustedes, en gente como ustedes. Nivelar para arriba. Entonces nosotros empezamos muy bien, pero ahora sí que vamos mal. Vamos mal. Ahora renunció Puigros. Pero yo igual estoy persuadido que la historia es larga, y yo que estuve tanto tiempo con Osvaldito Bayer, él siempre decía, la ética a la larga va a triunfar, Marcelo. Y me imagino que ustedes también han de pensar que la ética ha de triunfar, porque si no uno agarra, compra Villiquen y se acabó. Y nos dejamos de joder. Yo estoy convencido que la ética va a triunfar. Bueno, ya son 7:21 y me habían dicho hasta las 7. Así que bueno, abrimos las preguntas o lo que ustedes digan. Bueno, si quieren podemos hacer 1 o 2 o 3 preguntas para que no se nos vaya el tiempo y también Marcelo tiene sus obligaciones, así que si alguno quiere hacer una pregunta puede levantar la manito esa que tienen ahí abajo o levantarla por la pantalla y acá Matías le da la voz. O escribir en el chat también puede ser.
Espero que no los haya asustado. No, no, no. Ahí está, ahora sí. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá, por acá, ¿Cómo entre estás? una de las ventanitas, habla Tamara. Ahí te veo. Ahí Ahí te está. veo grande. Qué bueno. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Acá junto con Mati, por ahí estaba Fernando, y bueno, y un montón de compañeros que colaboran, somos parte de la Comisión por la Memoria, además de ser profes y maestras. Agradecemos, la verdad que agradecemos a las compas de ATEN por esta oportunidad. Y dos cositas, retomo, por un lado, más allá que te habíamos escuchado hablar, me acuerdo de la charla en Comodoro y en otras oportunidades, esta última parte, ¿no? Donde nos vamos tan arriba hablando de Belgrano, de Monteagudo, de Dorrego, y retomo lo que dijiste al principio, porque me parece que ahí está la clave, y te pregunto, ¿no? Para que tengas una respuesta, pero donde hablabas que la dificultad, la tarea, lo importante tiene que ser poder hablarle a quien, por ejemplo, sí marchó este 17, ¿no? Y vuelvo ahí, y vuelvo a las frustraciones que hemos tenido a lo largo del tiempo, pero sobre todo en esta, no sé si incapacidad, pero claramente en esta dificultad de encontrar estrategias para poder hablarle a una otra, que no es el enemigo, y que es el resultado de toda una formación histórica, cultural, mediática, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé si sabías que en San Martín intentamos desde la Comisión y de Organizaciones Sociales poner el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, que fue una iniciativa del mismo gobierno municipal, y finalmente no pudimos. Y no pudimos porque fue rechazada una y otra vez en el Consejo Deliberante por los espacios políticos liberales, ¿no? Pero también la dificultad que tiene que ver con encontrar estrategias para poder sensibilizar al resto de la sociedad, que enseguida, una vez que empiezan a circular estos discursos de derecha, estos discursos que relativizan el genocidio, que van desde pensar que los mapuches son ingleses o chilenos, hasta que los desaparecidos de los 70 pasean por Europa. Entonces, por ahí pensando, porque vos has tenido estrategias, no para hablar en estos ámbitos donde entiendo que somos compañeros, compañeras, pero sí por ahí en otros ámbitos, si nos querés compartir alguna de esas experiencias, o por ahí pensar juntos alguna manera para poder dejar de hablar entre nosotros, que es riquísimo, no digo dejar, pero además de hablar entre nosotros, poder hablarle a, bueno, a ese otro, a ese otra. Mira, lo que vos preguntás es el truco. Esa es la gran tarea, ¿no? O sea, pero pensemos lo siguiente. Si hay un discurso hegemónico que desliza todas esas cosas que vos decís, los mapuches son chilenos, los desaparecidos están en París, bueno, primero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y ser comprensivo. Porque, por ejemplo, si vos querés convencer a alguien y vas y le decís, mira, vos sos un pelotudo, sos un traidor a la paz, no te das cuenta que el tipo es un ladrón, el padre se enriqueció con el correo, nunca pagó nada, bueno, esa no es una estrategia. Esa no es, porque si yo te digo a vos y te confronto y te digo, mira, todos los que usan lentes son traidores a la patria, ¿no? Entonces vos ya me vas a mirar mal, o sea, la idea es acercarse al otro, y de paso te digo que no te creas, hay en conferencias mías donde han volado sillas. Han volado sillas. Por ejemplo, acá en Morón o Moreno, ya no me acuerdo, en lugares donde me han amenazado que que no te atrevas a venir Balco, que, por ejemplo, en Bariloche, cuando me llevó el Consejo Deliberante, que yo siembro la semilla de la subversión, que qué sé yo, bueno, sin hablar de que
soy un puto, hijo de puta, bueno, todo lo que se pueda decir, que eso no es tan grave como decir que uno siembra la semilla de la subversión, porque en un país como este, eso sí es grave. No que te digan mierda ni nada. Bueno, entonces, yo pienso que vos pensás una cosa. Cuando yo era chiquito, el 12 de octubre, a mí la señorita me hacía hacer cáscaras de nuez, 3 carabelas, con la banderita y Colón, Colón, qué grande sos. Y ahora ya no es así. Eso ya no es así. Es muy difícil, tenés que ser muy retrógrado en un colegio para estar festejando el 12 de octubre. Ya no es así. Eso se cambió. Yo tengo un libro que se llama Desmonumentar a Roca, que está agotado, y un editor me dijo, ¿te das cuenta, Belko, que hace 30 años este libro, ese título era impensable, impensable? Y yo lo veía en el subte, en los kioscos del subte, lo veía por acá y por allá, y está agotado. Entonces eso quiere decir que cada vez esto se está avanzando, esto está avanzando. Yo tengo una amiga que me dice, ay, Marcelo, tus avances son de a milímetros. Pero yo le digo, pero bueno, milímetro, 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 milímetro. Docentes como ustedes, que vos te estás bancando de presentar en el consejo y que te reboten y reboten, y presentarlo de nuevo. Yo presenté en el Congreso Nacional, ¿dónde lo tengo? Bueno, tengo, mira, Belgrano, un detalle de Belgrano, cuando él, ¿ven el gorro frigio? Lo llegan a ver que tiene un pompón, vamos a decir. Bueno, ¿qué pasa? Cuando la Asamblea del año 13 manda a hacer el escudo nacional a un orfebre, el tipo era un tupacamarista que había escapado de la zona de conflicto. Y cuando a él le dicen, le dan los encargues y le dicen gorro frigio, él el gorro frigio francés no le parecía nada. Entonces él le agregó que Belgrano después le deja al Cabildo jujeño, y por suerte estos la guardaron. Incluso queda uno de los escudos de las 4 escuelas, porque mientras que llegaban La Plata, él mandó a hacer los escudos, porque era un soñador, era un romántico. Entonces, el escudo era el de la Asamblea del año 13, que tiene la borla incaica, se ve, ¿verdad? Bueno, yo lo presenté en el 2009, en el Congreso Nacional, lo presenté en el 2010, me dijeron un montón de cosas, para que vuelva el escudo nacional verdadero, porque el de Mitres, el gorro frigio, lo lavó con lavandín, lo lavó. Entonces, cuando termina esta pandemia, que ya aproveché un montón de cosas, ahora tengo un proyecto de ley mucho más amplio, con muchos más datos, ni bien termine voy a irme al Congreso otra vez. Ya tengo diputados hablados, porque necesitas 4 diputados para que avalen un proyecto para que pueda entrar. Ya tengo. Entonces, y lo vamos a presentar y lo van a revolear por el aire otra vez seguramente. Bueno, pero no importa. No importa. Y en todos los lugares donde se presentó lo de Roca, y fue revoleado, pero en más de 30 ciudades se cambió Roca. Yo cuando estuve en Berlín, en Alemania, ninguna calle tenía un Reichsführer SS. Y acá sí. Acá sí. Entonces, hay que ser tenaz. ¿Vieron la frase de Bertolt Brecht? El que lucha un día, un año y toda la vida. Bueno, hay que estar toda la vida, toda la vida. El compañero al principio, Nani, dijo que, o el otro compañero, dijo que estaban cumpliendo 38 años el gremio.
Y bueno, esa gente que pensó hacer un gremio allá hace 38 años, que sería todo tan distinto de ahora, hicieron el gremio, que es importantísimo un gremio. Miren, esta es una tarea gremial que están haciendo ahora ustedes. Podrían estar todos tomando cerveza y comiendo queso, y están acá mirándolo a Balco. Entonces, es importante la tarea gremial, es importante. Y esa gente soñó en un gremio, o sea, hay muchos sueños. Entonces, hay algunos que solo sueñan dormidos y hay otros que soñamos despiertos. Entonces, bueno, cuando muchos de esos sueños de los despiertos se junten, va a haber un gran sueño y eso se va a poder concretar seguramente. Pero hay que tener paciencia y no hay que confrontar y hay que ir con datos. Para eso están los libros. Marcelo, te vamos dando las gracias y la despedida y podremos volvernos a encontrar otra vez para, seguramente, no sé, para continuar la charla o para seguir charlando sobre cazadores de poder o pedestales y prontuarios. Total, es mucho lo que tenés para contar y para hablar y para seguir insistiendo en esta otra pedagogía de que vos denominaste de la desmemoria, ¿no? A ver cómo la pensamos, cómo la llevamos a la escuela, de qué manera la instalamos, la construimos. Y bueno, es una experiencia siempre gratificante escucharte. Y sí, la verdad que es un reconocimiento también a toda tu trayectoria. Y sí, esto hoy fue una tarea también militante que hace que muchos compañeros, fuimos casi en un momento 75 compañeros, estén sentados hoy escuchando la otra historia, o la historia no contada que existió, pero no fue contada, ¿no? Así que te damos un fuerte abrazo para no ya llevar más tiempo y si es de tu parecer, te dejamos convocado para otra charla en otro momento en que vos tengas tiempo y podamos sostenerla. Con todo gusto, cuando ustedes pidan y lo tendrán. No hay problema, porque yo me debo a esas bocas muertas. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, y muchas gracias gracias a todos los compañeros y compañeras que acompañaron hoy la charla. Muchas gracias a todos y a todas.